Cuidé a la madre de mi ex abandonada en un asilo. Meses después me entregó un sobre que me hizo temblar. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. Cuidé a la madre de mi ex abandonada en un asilo. Meses después me entregó un sobre que me hizo temblar. Nunca imaginé que el día que fui a recoger mis últimas cosas del departamento que compartí con Rodrigo terminaría siendo el día que cambiaría mi vida para siempre. Y también la de una mujer a quien yo ni siquiera conocía del todo bien. Ese martes gris de noviembre, con una caja de cartón bajo el brazo y el corazón hecho pedazos, tomé el elevador equivocado en el edificio donde él vivía y en lugar de subir al piso 10, bajé al estacionamiento. Fue un error tonto, de esos que comete uno cuando las lágrimas no dejan ver bien los botones. Pero ese error, ese pequeño tropiezo de una tarde horrible, fue lo que lo cambió todo. Mi nombre es Valentina Cienfuegos. Tenía 32 años cuando Rodrigo Briceño me dijo, con una frialdad que todavía me estremece recordar, que ya no me amaba, que había conocido a alguien más y que necesitaba que yo desapareciera de su vida lo antes posible. 4 años juntos, 2 de ellos viviendo en ese departamento, y su manera de terminar las cosas fue una tarde de domingo, entre 2 tazas de café frío y sin mirarme a los ojos ni una sola vez. Me fui esa misma tarde con lo que pude cargar. El resto tuve que ir a buscarlo días después, cuando él ya no estaba, cuando me dejó la llave con el portero y ni siquiera tuvo la decencia de aparecer. Así que ahí estaba yo, en el estacionamiento subterráneo de ese edificio, con mi caja de cartón llena de libros y una foto enmarcada que ya no sabía si guardar o tirar, mirando cómo el elevador se cerraba sin mí. Y entonces la vi. Estaba sentada en una silla de ruedas, junto a una camioneta negra con las puertas abiertas, sola. Una señora mayor, de cabello completamente blanco recogido en un chongo flojo, con un abrigo azul marino que se veía desgastado en los codos. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba un punto fijo en el suelo de concreto con una expresión que yo solo puedo describir como ausencia total. Como si su cuerpo estuviera ahí, pero ella, la persona real, hubiera decidido irse a otro lugar muy lejano. Me detuve porque algo en esa imagen me golpeó directo en el pecho. No había nadie más. Ningún chofer, ningún familiar, nadie. Solo ella y ese silencio espeso que huele a motor apagado y a soledad. Me acerqué despacio. ¿Está bien, señora?, le pregunté. Ella tardó un momento en levantar la vista, como si regresara de muy lejos. Tenía los ojos color miel, un poco acuosos, y cuando me miró había algo en su expresión que me resultó vagamente familiar, aunque en ese momento no supe por qué. «Estoy esperando a mis hijos», dijo. Su voz era suave, casi un susurro. Me dijeron que venían. Miré el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. El estacionamiento estaba oscuro y hacía frío. «¿Cuánto tiempo lleva esperando?», le pregunté. Ella frunció ligeramente el ceño, como si el tiempo fuera un concepto que se le escapaba entre los dedos. «No sé, un rato». Me quedé con ella. No sé por qué exactamente. Quizás porque estaba tan rota por dentro que necesitaba pensar en alguien más para no pensar en mí misma. Quizás porque había algo en esa mujer sola en ese estacionamiento que me resultaba insoportable de ignorar. Puse mi caja en el suelo y me senté en la defensa de la camioneta, frente a ella, y empezamos a hablar. Se llamaba Consuelo. Consuelo Briceño de Montoya. El apellido me cayó encima como un balde de agua helada. La madre de Rodrigo. Yo la había visto 2 veces en 4 años. Rodrigo nunca fue muy cercano a ella, o eso me decía, y siempre encontraba alguna razón para no visitarla cuando ella lo llamaba. Recordé haber visto una foto suya en la sala del departamento, una foto vieja de cuando ella era joven, y por eso me había parecido familiar su mirada. Pero en persona así, en esa silla de ruedas y con ese abrigo gastado, nunca la hubiera reconocido. No le dije quién era yo. No sé por qué tomé esa decisión en ese momento, pero algo me dijo que si lo hacía, ella se cerraría, o se sentiría avergonzada, o simplemente dejaría de hablar. Y yo quería que siguiera hablando. Quería entender qué hacía la madre de mi ex en un estacionamiento subterráneo, sola,
esperando a unos hijos que claramente no iban a llegar. Esperamos juntas casi una hora. Le pedí al portero del edificio que nos avisara si veía llegar a alguien, y me quedé ahí, platicando con ella de cosas sin importancia, del frío que se había metido de golpe ese noviembre, de una telenovela que ella seguía y que yo nunca había visto, de un guiso de calabacitas que le había enseñado a hacer su mamá. Era una mujer de conversación fácil cuando se sentía segura, con un humor seco y discreto que aparecía de vez en cuando como una sorpresa pequeña. Nadie llegó. A las 7 de la noche saqué mi teléfono y le pregunté si tenía el número de sus hijos. Tenía 3. Rodrigo, que yo conocía de sobra, y 2 más, Ernesto y Claudia. Marqué primero al que ella señaló como el que más se hace cargo. Ernesto. Timbre y timbre. Buzón de voz. Intenté con Claudia. Lo mismo. Rodrigo no lo iba a llamar yo ni muerta. ¿Sabe usted a dónde la iban a llevar?, le pregunté con cuidado. Ella bajó la vista. A un lugar, dijo. Dijeron que era bonito. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Que iba a estar bien. Algo en su tono me dijo que ella no lo creía del todo, pero que había decidido no luchar contra eso. La ayudé a subir a un taxi, guardé su silla de ruedas en la cajuela y le pregunté la dirección del lugar. Me la dio en un papelito que traía doblado en el bolsillo del abrigo, escrito con letra apurada, como quien anota algo que no quiere que le pregunten. Era la dirección de una casa de reposo en la colonia Portales. La acompaño, le dije. Y no fue una oferta, fue una decisión. La residencia Santa Catalina no era lo que uno imaginaría si le dijeran un lugar bonito. Era un edificio de 2 pisos con pintura descascarada color salmón, un jardín pequeño con pasto amarillento y una reja de herrería que chirriaba al abrirse. El olor que salía por la puerta era una mezcla de desinfectante y algo más difícil de nombrar, algo parecido al abandono, al tiempo que pasa demasiado despacio en los mismos cuartos. La recepcionista, una mujer joven con el cabello recogido y cara de haber visto demasiadas cosas tristes, revisó un papel y asintió cuando dijimos el nombre de Consuelo. Sí, ya estaba apartado su cuarto. Sus hijos pagaron el primer mes. Lo dijo sin crueldad, pero sin ternura tampoco, como quien anuncia que llegó un paquete. Vi cómo instalaban a Consuelo en un cuarto pequeño, con una cama de hospital, una silla, un buró y una ventana que daba a la barda del vecino. Ella miró el cuarto con esa misma expresión de ausencia que tenía en el estacionamiento. Y luego me miró a mí, y por primera vez desde que la encontré, vi miedo en sus ojos. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Tú también te vas? Me quedé esa noche. Le traje un vaso de agua, le ayudé a acomodar el poco equipaje que traía en una maleta mediana y me senté en la silla hasta que se quedó dormida. Antes de cerrar los ojos me tomó la mano. No sé cómo te llamas, dijo. Valentina. Ella sonrió un poco. Bonito nombre, como la santa. Salí de ahí a las 10 de la noche, caminé hasta la avenida, tomé un camión y en todo el trayecto de regreso a casa de mi mamá, donde había vuelto a vivir desde que dejé el departamento de Rodrigo, no lloré por él ni una sola vez. Lloré por ella. Volví al día siguiente. No tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Consuelo Briceño no era mi familia. No era mi responsabilidad. Ni siquiera era alguien con quien yo tuviera un vínculo real. Era la madre del hombre que me había roto el corazón sin pestañear. Cualquier persona razonable me habría dicho que me alejara, que eso no era mi problema, que bastante tenía yo con rehacer mi vida. Pero fui, y seguí yendo. Al principio 1 vez por semana, los sábados por la mañana. Llevaba pan dulce de la panadería que quedaba a 2 cuadras de la residencia, esos cuernitos de azúcar que a ella le gustaban, y nos sentábamos en el jardín si hacía sol o en el comedor si llovía, y platicábamos. Me contaba de su vida, yo escuchaba. Había nacido en Guanajuato, en un pueblo pequeño donde su padre tenía una ferretería. Había llegado a la Ciudad de México a los 19 años, sola,
con una maleta y el nombre de una tía que vivía en Tepito. Se había casado a los 23 con Gilberto Briceño, un hombre serio y trabajador que vendía materiales de construcción y que murió de un infarto cuando Rodrigo tenía 12 años. Ella había criado a sus 3 hijos sola, trabajando de costurera primero y luego de encargada en una tienda de telas en el centro. ¿Y ellos?, le pregunté una vez con cuidado. ¿Rodrigo y los demás? La visitan. Ella tardó en contestar. Miró sus manos que tenía cruzadas sobre la mesa y los dedos le temblaban un poco, no de emoción sino de la edad. Ernesto vino la primera semana, dijo. Una vez. Claudia me llama por teléfono, a veces. Rodrigo se detuvo. Rodrigo está muy ocupado. Rodrigo, mi Rodrigo. El mismo que me dijo que ya no me amaba en una tarde de domingo entre café frío. No le dije nada. Apreté los labios y tomé un sorbo de mi café. Pero esa tarde, de camino a casa, algo en mí cambió. O quizás algo terminó de acomodarse en su lugar. Porque yo había pasado esos meses desde la ruptura preguntándome qué había hecho mal, dónde había fallado, si había sido suficiente, o demasiado, o muy poco. Y sentada frente a esa mujer que había criado a sus hijos sola y que ahora envejecía sola en un cuarto con olor a desinfectante, empecé a entender algo sobre el tipo de persona que era Rodrigo Briceño. Algo que ninguna cantidad de autoexamen habría podido decirme. No era yo. Nunca había sido yo. Pasaron los meses. Cambié mis visitas de los sábados a los miércoles también. Le llevaba cosas. Una manta que ella mencionó que extrañaba de su casa, una caja de chocolates que le recordaban a los que le traía su marido cuando eran novios, un libro de crucigramas, porque dijo que los sábados en la residencia eran muy aburridos y que los crucigramas la mantenían despierta la mente. Me volví, sin planearlo, parte de su rutina, y ella se volvió parte de la mía. Los otros residentes me conocían ya. La señora Esperanza, que tenía 90 años y todavía bordaba con una lupa, me llamaba la nieta de Consuelita. El señor Refugio, un ex maestro de primaria que coleccionaba estampillas, me preguntaba cada visita si ya había encontrado novio, con una insistencia cariñosa que me hacía reír. La enfermera Brenda, que trabajaba el turno de las mañanas, me había dado su número por si alguna vez Consuelo necesitaba algo y ella no estaba. Fui construyendo, sin darme cuenta, una segunda familia, pero había cosas que me preocupaban, cosas que Consuelo me contaba sin dramatismo, casi de pasada. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Como si fueran normales, y que a mí me parecían cualquier cosa menos normales. Me contó, por ejemplo, que antes de que la llevaran a la residencia, Ernesto le había pedido que firmara unos papeles. Cosas del departamento, le había dicho, para que quede todo en orden. Ella los había firmado sin leerlos, porque Ernesto le dijo que eran trámites aburridos y que no se preocupara. Tiempo después, platicando con la señora Esperanza, se enteró de que el departamento donde había vivido 30 años ya no estaba a su nombre. Me contó que Claudia le había llevado una vez su joyero, diciéndole que lo guardara en la residencia para que estuviera más seguro. Pero cuando Consuelo abrió el joyero para mostrarme las piezas que más quería, las que habían sido de su madre, las encontró vacías. Solo quedaban aretes de bisutería y una pulsera rota. Me contó que Rodrigo, el único de sus hijos que no había aparecido desde que la instalaron en la residencia, era el que administraba el dinero que su marido había dejado. Una cantidad que ella no sabía exacta, pero que su marido siempre le decía que era suficiente para que ella viviera bien hasta el final. Ese dinero, me dijo, era el que pagaba la residencia.
pero la cuota que se pagaba cada mes era una fracción de lo que debería costar un lugar así si se pagara de los ahorros que le describía. Empecé a atar cabos, y lo que iba formándose en mi cabeza me ponía el estómago revuelto. Había hablado poco con mi amigo Oscar desde la ruptura, porque Oscar era abogado, y en los primeros meses después de Rodrigo, yo no quería hablar con nadie que me preguntara cosas. Pero en enero, casi 3 meses después de encontrar a Consuelo en ese estacionamiento, lo llamé. «Necesito que me expliques algo», le dije. «¿Qué pasa cuando alguien firma documentos sin leerlos y después descubre que le quitaron su propiedad?» Oscar fue al grano, como siempre. «Depende. ¿Hubo testigos? ¿Había algún diagnóstico cognitivo? ¿Firmó ante notario o fue una firma cualquiera?» «No sé todavía, pero te voy a averiguar». No le dije de quién se trataba, todavía no. Empecé a prestar más atención. Le pedí a Consuelo que me contara todo lo que recordaba del día que firmó los papeles. Le pregunté si guardaba algún recibo, algún documento, alguna carta de sus hijos. Ella me mostró una caja de zapatos que guardaba bajo la cama, llena de papeles doblados, fotos viejas y cartas escritas a mano. Lo que encontré ahí fue suficiente para hacerme temblar. Había un estado de cuenta de un banco, con el nombre de Consuelo, que mostraba retiros constantes durante los últimos 2 años. Cantidades medianas, ni tan grandes como para llamar la atención de golpe, ni tan pequeñas como para ser irrelevantes. Sumadas, eran una cantidad importante. Y todos los retiros habían sido hechos en una misma sucursal, la misma donde Ernesto trabajaba como ejecutivo de cuenta. Había una copia de un documento notarial que ella no había leído y que transfería la propiedad del departamento a nombre de Ernesto y Claudia, con una fecha que coincidía con la semana antes de que la llevaran a la residencia. Había una carta manuscrita de Rodrigo, de hacía casi 1 año, donde le decía a su mamá que los gastos de la casa ya no podían seguir así, que había que tomar decisiones difíciles, y que ella debía confiar en que ellos sabían lo que era mejor. Y había, doblada en 4, una hoja donde alguien había anotado a mano, con la misma letra apurada del papelito, con la dirección de la residencia. Una serie de números y cantidades. No era una contabilidad formal, era más bien un borrador, algo que alguien había calculado rápido. Pero los números eran claros. La pensión que Consuelo debía recibir mensualmente era casi el triple de lo que se pagaba en la residencia. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. La diferencia mes a mes iba a algún lado que no era para Consuelo. Me temblaron las manos mientras sostenía esa hoja. Fotografié todo con mi teléfono. Guardé copias. Y esa noche, sentada en la cocina de la casa de mi mamá con una taza de té que se me enfrió sin que la tocara, le conté todo a Oscar. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio. «Val», dijo finalmente, «¿sabes lo que me estás describiendo?» «Sí. Eso es abuso patrimonial de adulto mayor. Es un delito, lo sé. ¿Y la señora? ¿Ella sabe lo que tienes?» «No todavía. No quiero asustarla sin tener algo concreto». «Bien. Mándame todo lo que fotografiaste. Mañana hablo con un colega que lleva este tipo de casos. Pero Val, escúchame. Esto puede ponerse complicado. Estos son los hijos de tu ex. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?» Pensé en Consuelo en ese estacionamiento oscuro, esperando sola con las manos cruzadas. Pensé en el cuernito de azúcar que se comía despacio, saboreándolo como si fuera un lujo. Pensé en la caja de zapatos debajo de la cama y en el joyero vacío. «Estoy segura», dije. Lo que siguió fueron semanas de movimientos lentos y cuidadosos, como cuando uno camina sobre hielo y sabe que hay que ir despacio o se hunde. Oscar y su colega, un abogado llamado Fernando Gutiérrez que tenía más de 20 años llevando casos de este tipo, revisaron los documentos y confirmaron lo que yo sospechaba. Los retiros bancarios configuraban una apropiación indebida. La transferencia del departamento
tenía irregularidades procesales que la hacían impugnable, y el nivel de atención que recibía Consuelo en la residencia, comparado con lo que se pagaba mensualmente versus lo que debería estar disponible, sugería que alguien estaba cobrando una pensión y quedándose con la mayor parte. ¿Cómo quieres proceder?, me preguntó Fernando en nuestra primera reunión, en su oficina pequeña y llena de libros en la colonia Narvarte. Podemos presentar una denuncia penal que va a ser ruidosa y lenta, o podemos ir primero por la vía civil, intentar recuperar el patrimonio y usar eso como palanca. ¿Qué le conviene más a ella? Depende de lo que ella quiera. Esto es su decisión, no la tuya. Tenía razón. Ya había llegado el momento de hablar con Consuelo. Elegí un miércoles de febrero, cuando el jardín de la residencia tenía sol de media mañana y los rosales que alguien había plantado junto a la barda estaban empezando a soltar capullos. Le pedí a la enfermera Brenda que nos dejara un rato solas. Le compré a Consuelo su cuernito de costumbre y 2 cafés americanos. Nos sentamos en la banca de madera frente a los rosales. Tardé en empezar. Ella me miraba con esa calma que le había ido conociendo, una calma que a veces me preguntaba si era sabiduría o resignación, y esperaba. Doña Consuelo, dije finalmente, necesito contarle algo, y quiero que sepa que lo que le voy a decir no lo hago para lastimarla. Lo hago porque creo que usted merece saber la verdad. Ella asintió despacio. Le conté todo, sin suavizarlo demasiado, pero sin crueldad tampoco. Le hablé de los retiros del departamento, de los números que no cuadraban. Le mostré las fotos en mi teléfono, explicándole cada documento. Ella escuchó sin interrumpirme. Miraba la pantalla del teléfono con una expresión que yo no le había visto antes, una mezcla de reconocimiento y de algo más profundo que el dolor, como quien recibe la confirmación de algo que ya sabía, pero no se había permitido pensar. Cuando terminé, guardó silencio un momento largo. Los pájaros hacían ruido en algún árbol que no se veía. Un nieto de la señora Esperanza gritó algo al fondo del pasillo. «Mi marido», dijo Consuelo finalmente, con voz tranquila. Gilberto siempre decía que el dinero era para mí, que mientras él viviera y cuando ya no viviera yo iba a estar bien, me lo juró. «Lo sé», dije, «y creo que todavía podemos hacer que eso sea verdad». Ella me miró. «¿Por qué haces esto, Valentina? Tú no tienes por qué». Había llegado el momento. Lo había pospuesto todos esos meses, sin saber bien por qué. Quizás porque no quería que cambiara nada entre nosotras. Quizás porque me daba miedo que el nombre de Rodrigo se interpusiera. «Doña Consuelo», dije despacio. «Yo estuve con Rodrigo 4 años. Éramos pareja». Ella me miró fijamente, parpadeó una vez. Y luego, para mi completa sorpresa, soltó una risa suave, breve, casi inaudible. «Lo sabía», dijo. «¿Qué?» «Desde la segunda o tercera vez que viniste. Tus ojos. Cuando alguien nombraba a Rodrigo, tus ojos hacían algo». Sacudió un poco la cabeza. «Pensé que me lo ibas a decir tú sola cuando estuvieras lista». Me quedé sin palabras. «¿Y aún así siguió viniendo?», le pregunté, aunque la pregunta sonó rara, como si yo fuera otra persona. «Por eso mismo seguí viniendo», dijo ella, «porque tú seguiste viniendo». Hubo un silencio que no era incómodo, sino todo lo contrario. Un silencio de las cosas que se acomodan solas. «¿Qué necesitas de mí para hacer lo que dices?», preguntó Consuelo. «Que confíe en mí y que firme una autorización para que el abogado pueda representarla». Ella no dudó ni un segundo. «¿Dónde firmo?». El proceso legal fue largo, más de lo que cualquiera de nosotras habría querido. Fernando y Óscar presentaron primero una acción civil para impugnar la transferencia del departamento, argumentando vicios en el consentimiento y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Paralelamente, iniciaron una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por los movimientos irregulares en la cuenta. Ernesto reaccionó con una llamada furiosa a Fernando, donde lo amenazó con denunciarlo por extorsión. Fernando le agradeció la llamada con mucha cortesía y le informó que a partir de ese momento
Toda comunicación debería hacerse por escrito y a través de los abogados. Claudia no apareció. Rodrigo sí apareció. Finalmente, no en la residencia ni en el juzgado, sino en mi teléfono, un sábado por la mañana, con un mensaje que decía: ¿qué diablos crees que estás haciendo? Lo borré sin contestar. No fue fácil para Consuelo. Hubo momentos en que la veía debatirse entre el dolor de lo que sus hijos habían hecho y ese amor de madre que no termina aunque lo pisen, aunque lo traicionen, aunque lo metan en una caja de zapatos debajo de una cama de hospital. Hubo una noche, me lo contó Brenda después, en que la escuchó llorando sola en su cuarto, muy quedito, como quien llora de una manera que lleva años practicando para que no se escuche. Pero también hubo otras cosas. Hubo una tarde de marzo en que llegué a visitarla y la encontré enseñándole a la señora Esperanza cómo hacer el guiso de calabacitas que le había enseñado su mamá, usando la estufa pequeña del comedor de la residencia con permiso especial de la directora. Hubo un miércoles en que me trajo un bordado que había aprendido con la señora Esperanza, un pequeño mantel de hilo blanco con flores en las esquinas, y me lo dio diciéndome: para cuando tengas tu propio departamento. Hubo muchas tardes de sol en el jardín, muchos cuernitos de azúcar, muchas palabras dichas y muchas más entendidas sin decirse. En junio, el juzgado emitió una resolución provisional que ordenaba la suspensión de los retiros de la cuenta de Consuelo y el congelamiento de la propiedad del departamento mientras se resolvía el juicio. Era solo el primer paso, nos dijo Fernando, pero era un paso importante. Esa tarde, cuando le conté a Consuelo, ella cerró los ojos un momento. Cuando los abrió tenían ese brillo acuoso que a veces tenían cuando algo la emocionaba, pero ella se negaba a llorar en público. Gilberto estaría contento, dijo. Era lo único que dijo, pero me bastó. El verano fue extraño. La Ciudad de México estaba más calurosa que de costumbre. El smog colgaba espeso sobre los edificios y yo había empezado a retomar mi vida de a poco. Había vuelto a trabajar con más energía en mi trabajo de diseñadora gráfica. Había salido a cenar un par de veces con amigas que hacía meses no veía. Había incluso aceptado un café con un compañero del trabajo que me lo había propuesto con tanta timidez que decirle que no me habría parecido una crueldad gratuita. No fue gran cosa ese café, pero fue algo. Un gesto pequeño de seguir adelante. Los miércoles y los sábados eran de Consuelo. En agosto sucedió algo que no esperaba. Llegué un sábado y Brenda me interceptó en la entrada con cara de quien va a decir algo importante. La señora Consuelo está bien, dijo primero, que es la manera que tienen los enfermeros de empezar las noticias preocupantes. Pero tuvo un episodio la noche del jueves. Un mareo fuerte, se cayó al intentar levantarse de la cama. No se fracturó nada, pero quedó adolorida y el médico la tiene en reposo. Entré rápido. Consuelo estaba en la cama, con una almohada extra bajo la espalda y la expresión de quien lleva días mirando el techo y ya se sabe de memoria cada mancha de humedad. «Ni me digas que te asustaste», me dijo cuando me vio en la puerta. «Solo un poco. Pues no te asustes. Tengo 74 años, no 100. Todavía me queda para rato». Me senté en la silla junto a su cama y estuvimos un buen rato sin decir nada, con la ventana abierta y el ruido de la calle entrando, mezclado con el olor a tierra mojada de un aguacero reciente. Era un silencio bueno, de los que no necesitan llenarse. «Valentina», dijo ella de pronto. «Mande, quiero que sepas algo». Se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado, como quien sabe que lo que va a decir importa y no quiere desperdiciarlo. Toda mi vida fui mamá primero y persona después. Así me enseñaron y así viví. Y no me arrepiento de haber querido a mis hijos como los quise. Pero a veces pienso que el amor que uno da sin medida, a veces le enseña a la gente que puede tomarlo sin dar nada a cambio. No dije nada. La dejé continuar. Tú apareciste en mi vida sin deberme nada, sin ninguna razón, y me has dado más en estos meses que mis propios hijos en años. Me miró directo. Eso no lo olvido, y no sé cómo pagarlo. No hay nada que pagar, dije,
Eso lo dices tú. Sonrió un poco. Pero yo tengo mis propias maneras de hacer las cosas. No entendí lo que quiso decir en ese momento. Lo entendí después. En octubre, el juicio dio un giro inesperado. Fernando nos llamó a una reunión urgente. Cuando llegamos a su oficina, tenía cara de quien acaba de leer algo que le cambió la estrategia completa. Apareció un testigo, dijo, una ex empleada del banco donde trabajaba Ernesto. Dice que estuvo presente en al menos 3 ocasiones cuando él procesó los retiros de la cuenta de su madre, y que en una de esas ocasiones oyó a Ernesto hablar por teléfono de algo que ella describe como el plan de la jefa. Dice que asumió que la jefa era su mamá, pero que ahora, leyendo las noticias del juicio, cree que se refería a Claudia. Consuelo no dijo nada. Tenía las manos cruzadas sobre la bolsa que siempre llevaba, esa bolsa de tela azul marino que le había regalado yo en su cumpleaños en julio. ¿Qué significa eso para el caso?, pregunté. Significa que la cosa puede subir a un nivel penal. Si Claudia estaba coordinando todo esto, estamos hablando de fraude familiar con agravante. Es delito grave. ¿Y Rodrigo?, pregunté. La palabra me salió sola, sin que yo lo planeara. Fernando me miró. Rodrigo es el administrador de la pensión. Si se prueba que sabía lo que pasaba y no lo reportó, o peor, si recibió parte de lo desviado, también tiene exposición. Consuelo giró la cabeza hacia la ventana. Afuera el octubre era dorado y el tráfico de Narvarte hacía ese ruido constante que en la Ciudad de México se vuelve parte del silencio. ¿Ella tiene que decidir si quiere ir penal?, pregunté. Sí, la acción penal la tiene que presentar ella, o yo como su representante con su autorización expresa. Nos fuimos de esa oficina sin haber decidido nada. De camino a la residencia, en el taxi, Consuelo miraba por la ventana y yo no sabía qué decirle. No era mi decisión, no podía hacerlo. Pero cuando llegamos y nos sentamos en el jardín, con las últimas flores de los rosales ya casi vencidas por el frío que se estaba metiendo, ella me miró y me preguntó algo que no esperaba. Si fueran tus hijos, ¿qué harías? Pensé en mi mamá, en lo que ella habría hecho por mí, en lo que yo habría sido capaz de hacerle. No lo sé, dije con honestidad, pero sé que hay una diferencia entre perdonar a alguien y permitirle que siga haciéndote daño. Consuelo asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Dile al abogado que proceda, dijo. La denuncia penal se presentó en noviembre, exactamente un año después de la noche que encontré a Consuelo en ese estacionamiento. Yo no estuve presente por instrucción de Fernando, que quería que todo el proceso fuera limpio y sin figuras que los abogados contrarios pudieran señalar como influencias externas. Pero Consuelo me llamó esa tarde, desde el teléfono de la residencia, porque ella nunca había aprendido a usar un celular y tampoco tenía intención de aprender. Ya está hecho, dijo. Su voz era tranquila, no triunfal, no amarga, solo tranquila, como quien terminó una tarea que pesaba mucho y por fin pudo soltar el peso. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Un silencio breve, raro, como cuando tiras algo que guardaste demasiado tiempo porque te daba cosa tirarlo, y cuando finalmente lo tiras te das cuenta de que ya no servía para nada, pero igual te pica un poco. ¿Y Rodrigo?, no pude evitar preguntar. Rodrigo me llamó esta mañana, antes de que yo fuera al ministerio. Pausa. Lloró, me pidió que no lo hiciera. Me apretó el corazón. ¿Y usted qué le dijo? Que lo quiero, que siempre lo voy a querer, pero que lo que hicieron estuvo mal y que las cosas malas tienen consecuencias. Se lo dije con mucha calma. Otra pausa. Creo que fue la primera vez en su vida que no intenté protegerlo de las consecuencias de lo que hizo. No supe qué decir. Creo que no había nada que decir. Valentina, dijo ella. ¿Mande? Gracias, no por el juicio, por todo lo demás. Diciembre llegó con luces en las calles y ese olor a ponche y buñuelos que en la Ciudad de México se mete por todos lados sin pedir permiso. La residencia puso un arbolito en el comedor y alguien trajo esferas de colores que colgaron de cualquier manera
pero que de algún modo quedaron bien. Yo le llevé a Consuelo una cobija de lana color guinda porque dijo que le daba frío de noche, y ella me recibió con cara de quien tiene algo guardado. «Siéntate», me dijo, señalando la silla de siempre. Me senté. Ella abrió el cajón del buró y sacó un sobre blanco, tamaño carta, cerrado con cinta adhesiva porque dijo que los sobres engomados ya no le cerraban bien con la resequedad del invierno. Me lo extendió. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo». Lo abrí. Adentro había una hoja doblada en 3. La desplegué y la leí. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Consuelo, esa letra redonda y un poco temblorosa que yo había aprendido a reconocer en los papelitos que a veces me dejaba con mensajes cortos cuando yo llegaba tarde y ella ya estaba en el comedor. La carta decía: «Valentina, cuando una persona aparece en tu vida sin razón y sin pedir nada, y te da exactamente lo que más necesitabas sin saber que lo necesitabas, eso no es coincidencia. Eso es un regalo que no te mereces o que sí te mereces mucho y nunca sabes cuál de los dos es. Tú me diste compañía cuando estaba sola, me diste voz cuando ya no creía tener ninguna. Me devolviste la dignidad que me quitaron las personas que más quería. No tengo manera de pagarte eso porque cosas así no se pagan, pero sí quiero que sepas que cuando el departamento vuelva a ser mío, como Fernando dice que va a pasar, voy a dejarlo a tu nombre. No como pago, como lo que es, un lugar para alguien que merece tener un lugar propio. Con todo mi cariño, Consuelo». Levanté la vista. Ella me miraba con esa calma suya, con las manos cruzadas en el regazo. «Doña Consuelo», empecé, y no pude seguir porque la voz se me fue. «No digas que no», dijo ella antes de que yo pudiera terminar, «porque ya lo decidí, y cuando yo decido algo, ya no hay quien me mueva». Reí. Lloré también, un poco, lo justo. Ella me dio una palmadita en la mano. Además, añadió con ese humor seco que asomaba de cuando en cuando, «el departamento necesita que alguien lo cuide, y yo ya sé que tú sabes cuidar las cosas». En marzo del año siguiente, el juzgado emitió sentencia en el caso civil. El departamento regresó al patrimonio de Consuelo. Las cuentas bancarias fueron auditadas. Ernesto llegó a un acuerdo extrajudicial que implicó la devolución de la mayor parte de los fondos sustraídos, más una compensación a cambio de que la denuncia penal fuera suspendida condicionalmente. Claudia desapareció del proceso casi desde el inicio, dejando a su hermano cargar con todo, lo que Fernando dijo que era exactamente el tipo de cosa que hacen las personas que planean estos esquemas, pero no quieren ensuciarse las manos directamente. Rodrigo nunca fue formalmente imputado. Fernando no encontró evidencia directa de su participación activa, solo de su inacción deliberada, que es distinto en términos legales, aunque en términos humanos no lo sea tanto. Consuelo no volvió a saber de él después de esa llamada de noviembre. En abril, Consuelo salió de la residencia Santa Catalina. No porque las cosas estuvieran mal ahí, sino porque ya podía irse. Volvió a su departamento de la colonia del Valle, que olía a cerrado y a tiempo detenido, pero que seguía siendo suyo, con las mismas fotos en las paredes y la misma estampita de la Virgen de Guadalupe sobre el marco de la puerta de la cocina. Yo fui con ella el día que regresó. Llevamos flores. La señora de la entrada, una mujer bajita que llevaba 20 años de portera en ese edificio, la abrazó llorando. Un vecino del tercer piso sacó la cabeza por la puerta y dijo: «Bienvenida, doña Connie», con una normalidad que hacía parecer que Consuelo nunca se había ido, que todo lo demás había sido solo un paréntesis largo y malo. Subimos al departamento. Consuelo entró primero, despacio, apoyándose en el bastón que usaba desde el episodio de agosto. Se detuvo en la sala y miró alrededor, y vi cómo algo en ella se asentaba, como cuando uno respira hondo después de mucho tiempo, aguantando el aliento. «Huele a mí», dijo. No pregunté qué quería decir. Creo que lo entendí. Ese día me quedé a ayudarla a abrir ventanas, a quitar el polvo de los muebles, a acomodar las cosas que había traído de la residencia. En un momento, mientras acomodaba sus libros en el librero de la sala,
Encontré entre ellos una foto enmarcada. Era una foto de ella joven, con el hombre que yo asumo era Gilberto, en lo que parecía ser un día de campo. Él era alto y serio, como en las descripciones que ella me había dado, y tenía un brazo sobre los hombros de Consuelo, que era al mismo tiempo protector y completamente natural, como quien abraza algo que le pertenece, no por posesión, sino por elección. La puse en el librero y no dije nada. Consuelo pasó junto a mí, la vio y sonrió de ese modo tranquilo que tenía para las cosas que le dolían bien. Meses después, cuando el proceso legal estuvo completamente cerrado y el departamento quedó inscrito de vuelta sin ningún gravamen ni disputa pendiente, Consuelo me llamó al teléfono de casa, que también habían reconectado, para decirme que había hablado con su notario. «Mañana vamos a firmar», dijo. «Ven conmigo». Fui. Firmamos. El notario era un hombre mayor de anteojos redondos que leyó todos los documentos en voz alta, con una parsimonia profesional que me hizo entender por qué la gente se duerme en los actos notariales. Pero cuando llegó a la parte que me concernía y leyó mi nombre, sentí algo que no sé bien cómo describir. No era orgullo, no era alivio, era más parecido a la sensación de que algo que debía suceder había sucedido, de que el mundo, que a veces es tan terco en su injusticia, había decidido esa vez acomodar las cosas en el lugar que les correspondía. Consuelo y yo salimos a la calle y caminamos hasta una fonda que ella conocía de toda la vida, donde pedimos un caldo tlalpeño que olía a todo lo que debe oler un caldo tlalpeño. Comimos despacio, con esa familiaridad de la gente que ya no necesita llenar cada silencio. «¿Qué vas a hacer tú ahora?», me preguntó. «Trabajar, crecer en mi trabajo, ver qué pasa con ese café que empezó a hacer algo más». Ella arqueó una ceja. «¿El compañero del trabajo?». «Sí». «¿Es buena persona?». Pensé un momento. «Creo que sí. Todavía lo estoy viendo». «Bien, no hay que apurarse». Sopló su caldo. «El amor que vale la pena siempre tiene tiempo». Yo también soplo el mío. Afuera, la calle de la Colonia del Valle seguía con su tráfico y sus puestos y ese ritmo de la Ciudad de México que no para nunca, que es a la vez agotador y completamente vivo. «¿Usted qué va a hacer?», le pregunté. Ella sonrió. «Vivir en mi casa, comer en mi cocina, hacer mis crucigramas». Una pausa. «Y ver a mi Valentina cuando pueda. Todos los miércoles y los sábados», dije. «Eso», dijo ella. «Eso exactamente. Hay cosas que uno no puede planear. No puedo planear tomar el elevador equivocado en el edificio de un ex que me acaba de dejar. No puedo planear encontrar a una mujer sola en un estacionamiento y reconocer algo en su mirada que me haga quedarme cuando lo más fácil habría sido irme. No puedo planear que esa mujer sea exactamente la persona que necesito conocer para entender algo sobre mí misma que 4 años de relación no me habían enseñado. La vida tiene sus propias rutas y a veces el elevador equivocado te lleva al lugar correcto. Consuelo me enseñó algo que yo tardé en saber nombrar, pero que ahora tengo muy claro, que cuidar a alguien no te hace débil ni dependiente, que a veces el acto de ponerse al lado de otra persona, sin pedir nada, sin esperar nada, es también el acto de encontrarte a ti misma, que el amor no siempre llega en las formas que uno espera, y que las familias que uno elige a veces son más reales que las que le tocan por accidente de nacimiento. Y aprendí algo más, algo que tiene que ver con Rodrigo y con Ernesto y con Claudia, pero que en realidad tiene que ver con todos. Que las personas que no saben recibir amor tampoco saben darlo, y que eso no es un defecto que uno pueda arreglar amándolos más fuerte. A veces la única respuesta posible es proteger lo que queda y seguir adelante. Consuelo sigue en su departamento de la Colonia del Valle. Tiene una señora que la ayuda en las mañanas con las cosas que ya no puede hacer sola. Una mujer de Oaxaca llamada Refugio que cocina un mole que, según Consuelo, no es tan bueno como el mío, pero casi. Tiene sus rosales en el balcón que ella atiende con una paciencia y una dedicación que solo tienen las personas que entienden que las cosas buenas tardan en crecer. Tiene sus crucigramas,
sus telenovelas, la foto de Gilberto en el librero. Y tiene sus miércoles y sus sábados. Yo sigo trabajando en diseño gráfico, en una agencia que me gusta más que la anterior porque hay más libertad y menos reuniones que deberían ser correos electrónicos. El café se convirtió en cenar juntos, que se convirtió en otra cosa que todavía no tiene nombre oficial, pero que se siente como algo que vale la pena. Mi mamá me pregunta cada semana si ya hay noticias, y yo le digo cada semana que la vida no funciona a ese ritmo, y ella me dice que a sus años ella no puede darse el lujo de esperar. El departamento de la Colonia del Valle está en mis documentos, con mi nombre, esperando el momento en que yo decida habitarlo. No sé cuándo será ese momento, pero sé que cuando lo sea, voy a colgar en alguna pared una foto de Consuelo, no la foto oficial ni la triste, sino una que le tomé yo un sábado de marzo en el jardín de la residencia, con el sol en la cara y los rosales detrás, y esa sonrisa suya que no es de felicidad exactamente, sino de algo más hondo, de alguien que decidió seguir adelante y encontró la manera de hacerlo. Porque eso es lo que ella me enseñó al final, que siempre hay manera de seguir adelante, que a veces lo único que se necesita es alguien que se siente contigo en un estacionamiento oscuro y decida quedarse. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.